orden administrativa que emitió el secretario designado por Jennifer González horas después de ser designado no había sido escrita por la pasada administración, contrario a lo que había dicho el propio secretario designado en un comunicado de prensa que también nosotros le leímos a ustedes en Puestos por la Mañana el viernes pasado. Incluso dijo Lenín que había un email de la secretaria del DRNA bajo Pedro Pierluisi, la licenciada Anaís Rodríguez, ¿verdad? Anaís Rodríguez. Que ella, cuando ella regresa de su licencia de maternidad a mitad de diciembre, encuentra pues un montón de papeles en su escritorio que le toca firmar, típico, ¿verdad?, del trámite diario de las agencias de gobierno de Puerto Rico, y que cuando ella está yendo sobre lo que tiene que firmar, pues como una profesional responsable, lee todo antes de firmarlo y se encuentra con esta orden administrativa, la cual ella no había ordenado escribir, no conocía a quién la había ordenado escribir, de la cual ella no estaba de acuerdo con la misma, y refiere esa orden administrativa a su división legal. Y supuestamente, yo no he visto el correo electrónico, pero según lo que dice Lenín, en esa orden la secretaria expresa que ella no estaba de acuerdo con esto y que no sabía quién se le había puesto en su escritorio y que por favor investigaran cómo eso llegó, cómo se apareció mágicamente, que Arcángel bajó del cielo y soltó allí como la anunciación, así soltó esa orden administrativa en el escritorio de la secretaria en el edificio aquí cerquita de Río Piedra. Así, como todavía se sentía el olor a incienso y mirra y la santidad. Sí. Ajá. Bueno, pues adicional a eso, nosotros ayer en nuestro podcast que se publica los domingos y los miércoles, Puestos para el Problema, yo añadí, porque pues me puse a averiguar y me llegan cosas, que no solo la secretaria refirió esto a su división legal, sino que también tomó una acción proactiva de referir esto a las autoridades federales. Yo no estoy diciendo que ya hay una investigación en curso, no estoy diciendo que hay un gran jurado. De hecho, que para la gente no ha escrito, no dijimos eso. Nada, eso. Yo simplemente estoy diciendo que el referido de investigación no solo se hizo a la división legal del DRNA, sino que el gobierno federal y su agencia investigativa, entiéndase, el FBI, también tiene conocimiento del asunto. Si está investigando o no, yo no lo sé, pero tienen conocimiento del asunto. Y recuerden que La Parguera no solo es una zona protegida en Puerto Rico, sino es una zona protegida por el gobierno federal. Y el status quo de La Parguera hoy, cómo funciona, cómo se construye, cómo existen esas 100 y pico de casetas que todavía están en el agua, es en parte por unos entendidos y unos acuerdos que ha llegado el gobierno local con el gobierno federal desde los 70. Así que si hay jurisdicción para que los federales se metan en un tema, es sobre este asunto. Así que eso es el tema hasta el viernes en la noche, sábado en la mañana que grabamos el podcast, y entramos a las expresiones de la gobernadora ayer. Búscate ahí que tenemos un par de audios de lo que la gobernadora dijo para entonces ir en detalle específicamente. Obviamente después de que ella hace su nombramiento, le hacen algunas preguntas específicas sobre los nombramientos, pero vinieron las preguntas que todo el mundo quería escuchar sobre el tema de recursos naturales. Y la gobernadora, aunque el tema de Dios es que ha acaparado las noticias, cometió un error grave ayer en la manera en que habló, que quiero también resaltarlo, pero vamos a escuchar lo que dijo. ¿Tú lo tienes ahí, Sean? Porque no nos encontramos en la computadora. Sí, bueno, es que Sean nos busca ahí y nos dé la manito. Pero mira, importante, ¿verdad? Una de las cosas que la gobernadora trata de hacer es... Alguien le dijo, tienes que bajarle 4. Y ayer, contrario a lo que había sido la dinámica, ¿verdad?, que se había estado dando con este asunto, y la, digamos, estridencia con la que ella había estado contestando las preguntas relacionadas a este tema. La realidad es que no fue así, ¿verdad? Manejaron las circunstancias y las situaciones de una manera bien distinta en la conferencia de prensa. No significa que lo manejó bien, yo no estoy diciendo eso, pero contrario a la entrevista de Rayos X la semana pasada sobre este tema, pues la gobernadora pues utilizó a Papito Dios y por ahí se fue y por ahí llanto y qué sé yo, y lo fue manejando poco a poco. Por ese lado, pues te voy a decir, pues yo creo que fue, no se convierte en la noticia el enfrentamiento con el periodista o los periodistas. Claro, no estaban todos los periodistas allí, ¿verdad?, que le iban a hacer la pregunta dura y ella podía manejarlo, y en eso pues su equipo
es muy habilidoso. No es lo mismo convocar una conferencia viernes que convocarla domingo, y convocarla domingo a mitad de tarde, que ya de por sí las redacciones son limitadas y a esa hora más todavía. Porque Claro. tú estás o cerrando para el noticiero, o sea, montando ya para el noticiero, o montando los elementos de lo que va a ser el periódico del otro día. Yo no están los... No, yo no lo veo tampoco. Así que, nada. Bueno, ok, no importa. Sí. El cuento largo corto, la gobernadora, ante preguntas, volvió a repetir, a pesar de que es mentira, volvió a repetir que la orden administrativa que firmó su secretario de Recursos Naturales horas después de haber tomado el cargo, ya la había escrito la pasada administración. Primera mentira. Segunda mentira, dijo que ella no ordenó a que eso ocurriera, que es que mágicamente el secretario, que probablemente ni había ido a la oficina todavía, se encontró eso allí. Y pues esa era su prioridad. Dijo que esa era la política pública del gobierno, a pesar de que ella nunca habló de este tema en la campaña, a pesar de que la plataforma del gobierno de Jennifer González PNP nada dice sobre este asunto. Y peor aún, se atrevió a decir que esto era una idea de Tony Faja Alzamora. Nosotros hablamos de esto aquí el viernes. De Tony Faja. Nosotros hablamos de esto aquí el viernes. Que por varios años distintas personas han intentado regularizar, legalizar, poner un marco reglamentario sobre cómo se trabaja este tema de las remodelaciones de las casetas de la Palguera, y en efecto el último intento se había hecho en el 2016 cuando la Cámara y el Senado aprobaron un proyecto de ley que creaba una estructura similar a lo que esta ley administrativa crea en cuanto a las casetas de la Palguera, y que esa orden ese proyecto de ley fue vetado por la Universidad Padilla y nunca se convirtió en ley. Y la gobernadora se atrevió a decir que ella va a presentar un proyecto similar al de la época de Tony Faja y Alejandro para que entonces eso se convierta en ley, porque esa era ahora la política pública. Ojo, gobernadora, usted no puede estar legislando asuntos que beneficien personalmente a su familia, by the way. Si no se quiere buscar otra querella ética como ya se la buscó el secretario de DMA, mucho cuidado con la forma en que dice. Pero aún así, más allá de eso, fue muy cínica y dijo que Dios, papito Dios, fue el que puso esa querella ahí, porque ve, evidentemente ese borrador de esa orden administrativa estaba ahí y simplemente no la aprobaron para hacerme daño políticamente. Importante de varios contextos. Esta mañana, Bonita Radio reporta que un análisis de la metadata del documento. Esencialmente, si usted entra a un documento PDF, usted puede ver las últimas versiones del documento, quiénes son los autores, etcétera. Pues que Bonita Radio aparentemente tuvo acceso a el borrador de la orden vis a vis la versión final, y que en el borrador de la orden, que sí, que alguien la escribió durante la pasada administración, que no sabemos quién, ni sabemos si fue dentro o fuera del departamento, que el borrador de la orden no incluía el párrafo F, que es el último párrafo que se le pone al final de la orden, que me parece también, y que es el único con un typo, que es el único con un error. El único con un error. Que se nota que fue que hicieron a última hora. Ajá. Que es el que archiva todas las querellas que estén ante el departamento por considerarlas académicas. Eso, número 1. Y número 2, la gobernadora ayer cometió un error, porque trae a la luz pública un nombre que no había sonado en esta controversia. Ella dice, la gobernadora, que había una licenciada Sotomayor en el Departamento de Recursos Naturales, que era la única que se oponía a que se firmara esta orden administrativa. Y yo pongo en mi Twitter, la gobernadora menciona a una licenciada Sotomayor que supuestamente se opuso a que se firmara la orden administrativa que archiva querella contra su suegro. Este nombre no había salido públicamente. ¿Qué sabía Jennifer sobre esto? Que no sabemos nosotros. Porque ella sabe un nombre específico de una empleada del Departamento de Recursos Naturales. Entonces, uno de los fotutos pro Jennifer González, número 1 de Puerto Rico, el amigo Berroja, a quien le mando un saludo, dijo, ese nombre ha estado en la luz pública. Es la oficial examinadora desde el día 1. O sea, que para defender a la gobernadora, uno de sus achichincles nos dice que la gobernadora tomó el podio allí en el Salón de los Espejos para directamente desde la fortaleza decir, la oficial examinadora que tiene el caso de mi suegro, esa es la que se oponía a esta orden administrativa. Pero eso es bien eso es súper irregular. O sea, para eso son oficiales examinadores. Y segundo, pero ella tiene, o sea, la oficial examinadora tiene esa responsabilidad de hacer esas órdenes administrativas. No. Y evaluarlas en la división legal. No. O sea, yo no pensaría que en un caso activo como este, la oficial examinadora se va a sentar y va a decir, ¿sabes qué? Me di cuenta que tenemos una laguna en la ley y tenemos una laguna en nuestra gestión administrativa, y se puso a escribir o a opinar sobre este asunto. O sea, eso no me cuadra.
Eso es lo primero. Y lo segundo, y te añado algo sobre la orden ejecutiva, si la leemos con detenimiento, si usted la lee con detenimiento, y le invitamos que la lea y lo haga. La orden establece un proceso que efectivamente sí legaliza las casetas y las construcciones. Pero, lo que está curioso es que el párrafo F que le da el perdón a los suegros de la gobernadora contradice la misma orden porque la orden habla de un proceso. Es decir, los dueños de las casetas tienen que contratar a un ingeniero o una persona que le haga una huella, que es esencialmente su demarcación de esta es mi caseta mide tal y tal y tal y tal, de aquí llega a casa, hicieron estas construcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que la determinación final de que si esa huella cumple o no, la hace la propia agencia. O sea, digo, obviamente le van a decir que sí a todo el mundo allí cuando presente la huella. Esto no, si paga 25,000 pesos, ya le ponen los chavitos y legalizado. O sea, eso va a pasar. Pero, aún pasando eso en la práctica, la realidad es que cuando tú lees la orden administrativa, tú notas que ese párrafo entró a lo último sin que nadie lo consultara y que lo evaluara. Porque el mismo párrafo y la misma orden arriba está contradiciéndose una cosa con la otra. Porque es decir, si en esa huella una persona la entrega y hay una controversia con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ¿qué va a pasar? Pues según la misma orden, el párrafo F, pues no, el departamento no puede hacer absolutamente nada entregando la huella. Y si hay una controversia sobre la adjudicación, el departamento no puede hacer absolutamente nada sobre ese asunto. ¿Por qué? Porque el párrafo F de la orden dice que se va a perdonar todas las querellas y todas las cuestiones que pueden haber con las casetas, porque son académicas. Pero eso se contradice y ahí es que te das cuenta que alguien escribió la primera parte de la orden administrativa y alguien le añadió el párrafo F al final. Correcto. Entonces, seguimos sobre este tema porque acaba de ocurrir algo en la mañana que empezó aquí, como todo, empezó en la mañana con Julio Rivera Saniel. Julio entrevistó a la alcaldesa de Loíza, doña Julia Nazario, que ayer tuvo un incidente severo. Estamos en época de marejada de invierno y sabemos que en varios sectores de Loíza hay unos problemas severos de erosión costera y esta época de la marejada es dura y se está llevando carretera, acabando con comunidades históricas frente a la playa, etcétera, y que ayer estaba la alcaldesa junto a personal del municipio advirtiendo a unos turistas que estaban en el agua y en la orilla, en una zona peligrosa, que no podían estar allí, que se tenían que ir, que hay una advertencia de marejadas fuertes para la costa norte, creo que por toda la semana. Y en ese proceso de ya cumplir con su labor de alcaldesa, la marejada le dio. Se la llevó, que tuvo suerte, que un empleado se agarró de un árbol y la agarró a ella y que, ¿verdad?, que el incidente no llegó a más. Pero contando todo este tema, pues Julio le pregunta, ¿y qué está haciendo el gobierno sobre este tema? Y la alcaldesa revela que ayer ella había llamado, pues ella quiere que la gobernadora declare una zona de emergencia, un estado de emergencia en Loíza sobre la erosión costera. Tengo que leerlo. Es que en verdad hay que escuchar a doña Julia cuando y para eso, pues, para declarar un estado de emergencia hay que documentar la emergencia. Ella estaba allí documentando y le pidió a Recursos Naturales que viniera a documentar con ella la emergencia. Vamos a escuchar. Y esto fue lo que dijo doña Julia. Ni siquiera funcionarios del cuerpo de ingenieros contestan los teléfonos, así que imagínate, en términos hay un gobierno nuevo, y puedo decirte verdad que vino Josué Colón, que el secretario nuevo del DRNA llamó, dijo que iba a enviar vigilantes, nunca llegaron. Julio, que tenemos que... Claro, pero eso no hace mucho, ¿verdad? O sea, digo que bueno que los envíen, pero hablamos de un plan a largo plazo. Me dijo, alcaldesa, yo vivo en Utuado, no puedo llegar allá, así que se supone que viniera alguien. Es que tengo que documentarlo, Julio. Si el gobierno no declara esto una zona de emergencia, yo no tengo fondos para moverme, no tengo dónde recurrir. Y claro, porque con el PETI del municipio no se hace un proyecto de esta magnitud. O de pequeño, tengo que proteger ahora, pero para yo proteger necesito una orden de emergencia. Y si el gobierno no se mueve y viene, no la voy a tener. O sea,
que este señor no pudo salir de su casa en Utuado para ir a una emergencia en Loíza, pero yo vi en Facebook que subieron una foto de él porque él estaba fotuteando con los vigilantes en un sitio, en uno... Y se fue de tour a visitar las distintas oficinas. O sea, que no era que no podía salir de Utuado, es que él no quiso ir para Loíza. Y no mandó a nadie. Y no manda a nadie tampoco. Y obviamente, esta crisis que tiene el gobierno de Jennifer González no solo se va a reflejar en la potencial legalidad de esta ley administrativa y quién la firmó, quién no la firmó, quién la mandó a firmar, etcétera, etcétera, porque eso está favoreciendo a los suegros. Como dijo aquí la Aníbal Acevedo Vilá el viernes, la primera acción pública que tomó la gobernadora, que tiene un efecto directo sobre un ciudadano, es para favorecer a sus suegros. Más allá de eso, toda acción que tenga que ver con el tema de recursos naturales en Puerto Rico se va a medir con las actuaciones del secretario y de la gobernadora. Y esta mañana, hace una hora, luego de la entrevista aquí con Julio, Tomás Rivera Chats tomó sus famosos Buenos Días Puerto Rico y no fue Buenos Días Puerto Rico, pone Buenos Días Secretario del DRNA. Con signo de exclamación. Convertir nuestro querido municipio de Lajas en una Venecia se escucha muy bonito y sería bueno, pero no es una emergencia, y pone el emoji de SOS. Atender el grave problema de erosión costera en nuestro también queridísimo Loíza, sí. Hay familias en peligro. ¿Cómo que no se puede llegar hasta allá? Atienda y resuélvale a la alcaldesa Nazario y a la gente. Póngase las pilas. TRS. Tomás ya le tiene el pulso. O sea, ya. O sea, lo habíamos anticipado y lo hablé en el podcast este fin de semana. Eliezer Molina, el cabrito de Troya, ¿cómo es? El caballito, el potrito de Troya de Tomás Rivera Chats que puso ahí el video, qué sé yo. Va a jugar un rol bien importante en estas pistas de confirmación. Y Tomás Rivera Chat lleva ya varios días enviando mensajes, tanto en entrevistas como en sus Buenos Días Puerto Rico, que esta vista de confirmación de este secretario va a ser bien intensa. Y este puede ser potencialmente el primer problema que tenga la administración de Jennifer González con sus nombramientos en el Senado. Sin contar las posibilidades de problemas que puede tener el nombramiento de Yanes Parra, que esta mañana dio una entrevista aquí, y aunque ella dice que no va a ser reunido con los senadores, hay mucha gente que ha planteado que en el Senado hay senadores... Ya llegó tu café. Sí, llegó café. Hay senadores que están planteando que hay preocupaciones con distintas posturas de la designada a secretaria del Departamento de Justicia, Yanes Parra. Así que esto no es un tema ya de un chisme de que lo discutamos aquí. Esto es un tema serio que el Senado de Puerto Rico le va a formar un fortró allí al designado secretario por esta orden administrativa y posterior la actuación, esto de Loíza. O sea, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Que no va a poder ir cuando encuentre una boba, no va a poder ir allí porque con Cofiching, ¿sabes? Jueves, nombran a Valdemar Quiles. Ajá. Horas más tarde, le tira un toallazo a los suelos de la gobernadora. Se destapa este escándalo. Mira todas las cosas que pasó de para viernes. Se cancela una conferencia de prensa de la gobernadora porque no saben cómo responder. Luego nos enteramos que la reacción del secretario de que esta vez una orden ejecutiva, una orden administrativa que la dejó escrita, era mentira. Correcto. Porque Lenin saca esa información. Uh-huh. Luego me entero yo que esto no solo se había referido a la división legal del departamento, sino al FBI, y que el FBI tiene la información, si hay investigación o no, no lo sabemos. No sabemos. Existe ya la potencial primera investigación federal contra el gobierno. Domingo, nos enteramos que la gobernadora está tan al día en este tema que